Como ustedes sabrán, entonces, hoy nos corresponde continuar con un nuevo capítulo de este libro que nosotros estamos guiándonos, que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios, ahí sí se puede ver, que es un texto de Miguel Núñez. Así que hemos estado trabajando este texto ya por un gran tiempo, una buena cantidad de semanas, y hoy nos corresponde el capítulo 14, que lleva por título La iglesia de los unos y los otros. Así que vamos a estar hablando acerca de este asunto. Y para eso igual vamos a considerar algunos pasajes bíblicos que nos van a seguir de servir de referencia. Así que vamos a estar hablando sobre la iglesia de los unos y los otros. Y para comenzar quiero citar un pasaje bíblico que está ahí en Juan 13, que el Señor Jesucristo dice lo siguiente, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que vamos a tener este pasaje bíblico como referencia para seguir hablando acerca de esta idea de el mandato o el mandamiento que Jesús da a sus discípulos, que tiene totalmente plena vigencia para nosotros hoy en día. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hablar o qué es lo que podemos ver a partir de este texto? En primer lugar, si vamos y somos estrictos con lo que Jesús está diciendo, vamos a ver de que este mandato no pareciera ser que no es tan nuevo, ya que en Levítico 19:18 vemos de que Dios ya había establecido que el pueblo de Dios debía amar a su prójimo. ¿Qué es lo que dice Levítico 19:18? Que esto está en la ley. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esta es palabra del Señor. Por lo tanto, vemos que esta idea de amar al prójimo ya se encontraba en la ley. No era algo derechamente nuevo como idea. Por lo tanto, los discípulos del Señor, cuando escuchan este mandato que acabamos de leer en Juan, para ellos, al parecer, es algo conocido, es algo que ellos estaban ya familiarizados en lo que es la ley. Por lo tanto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿a qué se refiere Jesús entonces con este mandato? ¿Qué es aquello que es nuevo? ¿Qué es aquello que para los discípulos es desconocido? Y es por eso que nosotros podemos extraer del pasaje que acabamos de leer que Jesús se pone como ejemplo de amor a sus discípulos. Y esto es interesante porque si volvemos al texto que está en Juan 34-35, vemos lo siguiente, y lo tengo ahí pintado en color amarillo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y aquí viene lo importante, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Por lo tanto, vemos que Jesús es quien se pone como el ejemplo para sus discípulos. Es él quien eh, amó primero. Él dice como yo os he amado. Por lo tanto, así es como él los ama. En Juan 13:1 vamos a ver también cómo Jesús evidencia lo que es el amor. Vamos a leer Juan 13:1, que dice lo siguiente, que tiene que ver con ese momento en que Jesús lava los pies a sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por lo tanto, eso ya nos amplió un poquito más la idea del amor de Jesús, un amor que perdura, un amor que al parecer no cambia. Y eso es lo que nosotros podemos extraer del amor de Jesús, que Él amó hasta el fin. Por lo tanto, el amor de Jesús es un amor incondicional, que no está basado en ciertas características o ciertas acciones de sus discípulos. Nosotros podemos ver en la historia, por ejemplo, que no todos los discípulos tuvieron buenas respuestas ante el ministerio de Jesús. Vemos que el apóstol Pedro lo negó 3 veces, vemos como Tomás dudó en cierto sentido,
Pero el amor de Jesús siempre estuvo, siempre fue, o siempre fue manifestado, independiente de las acciones de sus discípulos. Y eso es algo que tenemos que destacar, que Jesús amó de manera incondicional, Jesús amó hasta el fin. ¿Qué es lo que dice Juan en la carta, en su primera carta, capítulo 4, versículo 8? Él dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el apóstol Juan está haciendo referencia a que, en primer lugar, el amor es algo que le pertenece al Señor. Dios es amor. Y por otro lado, el discípulo, aquel que realmente ama, conoce a Dios. O viéndolo de forma negativa, el que no ama no conoce a Dios o no ha conocido a Dios. Por lo tanto, vemos que el amor es algo muy característico de Dios y que también Él demanda a sus discípulos. Por tanto, vemos que en este mandato Jesús es un ejemplo de amor, ya que Él es el amor. Jesús también manifestó un amor que nosotros podemos conocer como incondicional. Y si usted recuerda la serie que vimos de los atributos de Dios, este amor que es como sacrificial, es también conocido como amor ágape, que es un amor que no pide nada a cambio, que no depende de la respuesta de las personas, sino que depende única y exclusivamente de la voluntad de quien está amando. Ese es el amor ágape, un amor incondicional, un amor sacrificial, y ese es el amor que manifiesta o que manifestó Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, los cristianos somos llamados a amar de la misma forma a nuestros hermanos. Usted se va a encontrar con muchos pasajes bíblicos que nos van a hablar del amor, de amar, de manifestar el amor. Y la palabra original que está ahí, que es traducida como amar o amar a tu hermano, por ejemplo, en el original es ágape, o al menos mantiene esa raíz inicial del verbo o del concepto de amar sacrificialmente. Por lo tanto, vemos que cuando la iglesia es llamada a amar, es llamada a hacerlo con un amor que es sacrificial, un amor que no pide algo a cambio, un amor que no depende de ciertas condiciones. Ese es el amor cristiano y ese es el amor que Jesús nos llama y demanda de cada uno de nosotros. Primera de Juan 4:19, vamos a leerlo y ahí nos muestra también cuál es la razón por la cual nosotros podemos amar. Así que vamos a leer Primera de Juan 4:19, que dice lo siguiente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, para tenerlo bien clara esta idea, nosotros podemos manifestar ese amor, nosotros podemos amar a otros, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, en primer lugar porque Dios nos ha amado, porque Dios es amor. Por lo tanto, Él al obrar en nosotros, al estar en nosotros, nosotros podemos manifestar ese amor. Por lo tanto, la razón por la cual nosotros como creyentes manifestamos ese amor es porque hemos nacido de nuevo, ¿ya? Hemos conocido a Dios, podemos manifestar ese amor que tiene que ver con esta idea de amar incondicionalmente a tu hermano, no pidiendo algo a cambio, no viendo algún mérito alguno para poder amar a otro. Y eso nosotros lo entendemos que es una consecuencia de la obra del Señor, es una consecuencia del Espíritu Santo, es una consecuencia de que realmente somos parte del pueblo de Dios. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla de el fruto de la carne y el fruto del Espíritu, él menciona el amor como uno de esas cualidades del fruto del Espíritu. Está haciendo referencia a cuáles son las evidencias o cuáles son las obras que los hijos de Dios hacen. Y en este caso, en Gálatas 5, vemos que Pablo menciona al amor como uno de esas evidencias del cristiano, esas evidencias del fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, somos llamados a amar, somos llamados a evidenciar ese amor, en primer lugar porque Dios es amor, Dios nos ha amado y nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Por lo tanto, eso tenemos que tener claro. Somos llamados a amar,
Jesús lo pide, lo demanda de sus discípulos de la misma forma en que Él los amó. Por lo tanto, de la misma forma en que Dios te amó a ti, tú tienes que amar a tu prójimo, tú tienes que amar a tu hermano. Y así el mundo también conocerá de que tú eres un hijo de Dios, ya tomándome de las palabras del Señor. Por tanto, vamos a hablar entonces del amor sacrificial, ¿ya? De esto trata el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de esto, cómo nosotros podemos manifestar ese amor y cómo podemos caracterizarlo. En primer lugar, el amar es parte del fruto del Espíritu, y lo hablábamos recién. El poder manifestar ese amor, ese ágape, ese amor sacrificial sin mirar algo a cambio, es un fruto del Espíritu. No cualquiera puede hacerlo, no cualquier persona. Tiene que ser una persona que haya nacido de nuevo. Esa persona puede amar desinteresadamente. Si nos cuesta amar, entonces necesitamos de la ayuda del Espíritu, porque ciertamente es un fruto de Él. Y por tanto debemos ser más llenos del Espíritu. ¿Ya? La Biblia ocupa este concepto de la llenura del Espíritu Santo. Por tanto, si a nosotros nos cuesta o tenemos esta dificultad para manifestar ese amor incondicional, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa llenura? ¿Cómo podemos definirla? ¿Cómo podemos tener presente qué es lo que es? Porque ciertamente genera un poco de duda qué es eso de la llenura del Espíritu Santo. La llenura se relaciona con la palabra de Dios morando en nuestras vidas. Es simplemente eso. Que la palabra de Dios obre, que la palabra de Dios se manifieste, que esté constantemente en tu vida. Y para poder mostrar que efectivamente es eso, nosotros nos tomamos de dos pasajes bíblicos que son paralelos, que tienen la misma estructura, que el apóstol Pablo los trabaja de la misma forma, que están ahí en Efesios 5, 18 al 19 y Colosenses 3, 16. Quiero leer brevemente estos pasajes. Ahí yo les dejo la tarea para que después lo vean en la casa, cómo estos dos pasajes guardan cierta estructura bastante similar, tanto en el inicio como en lo que continúa después. Yo solamente me voy a la parte que nos convoca, que tiene que ver con la llenura. Y eso está en Efesios 5, 18, 19. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, el apóstol Pablo coloca o da un mandato. No embriagarse con vino, sino que antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Voy a leer el 20 también. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pablo está diciendo eso entonces. No se embriaguen, hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu, y luego da cómo se puede hacer eso también, a través del cántico, por ejemplo, salmos, himnos, cánticos espirituales. Colosenses 3:16 tiene la misma estructura. De hecho, Pablo va a decir algo bastante similar. ¿Y qué es lo que dice? Fíjense cómo parte el apóstol Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Ya? Es el paralelo de sean llenos del Espíritu Santo. Fíjese que después repite la misma idea. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ya? Repite esta idea de la adoración, la alabanza. Y luego reitera esta idea de la gratitud al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Ya? Por tanto, la llenura del Espíritu está asociada a que la palabra de Dios esté morando en nosotros, que esté actuando, que esté obrando, que nuestra vida sea un reflejo de que efectivamente la palabra de Dios está haciendo efecto en nuestra vida. Por lo tanto, si usted quiere ser lleno del Espíritu, no piense que eso se relaciona con manifestaciones sobrenaturales o
o cosas misteriosas o milagrosas, sino que en estricto rigor la llenura del Espíritu Santo es básicamente que la palabra de Dios vaya moldeándonos, transformándonos, para que cada vez podamos ser más conforme a la imagen de Cristo. Por lo tanto, asociándolo a esta idea del amor, vemos que podemos amar porque es un fruto del Espíritu, y si nos cuesta, necesitamos ser más llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo vaya obrando en nuestra vida, que podamos manifestar ese amor sacrificial. ¿Qué es lo que dice Juan narrando las palabras de Jesús? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esto es interesante porque, y por eso les selecciono estas dos frases, o les pinto estas dos frases de colores, de que Jesús nos define ese amor sacrificial. En primer lugar, Él dice, el verdadero amor, ese amor ágape, ese amor desinteresado, se manifiestan cuando uno da su vida por sus amigos, en el sentido de que uno no busca su propio bien, sino que lo que uno está haciendo es buscar el beneficio del otro, sin importar lo que eso demande o lo que eso traiga para cada uno. Y por otro lado, ¿qué es lo que dice Jesús? Ustedes sois mis amigos, ustedes son mis discípulos, ustedes son mis seguidores, si ustedes hacen esto, que es lo que yo los mando a hacer. Y de hecho esto también podemos verlo en el versículo 17, más adelante. Esto os mando, que os améis unos a otros. Por lo tanto, esto es un mandato del Señor Jesucristo, de manifestar ese amor sacrificial, ese amor que no busca o no busca un beneficio ni un interés, sino que sin mirar nada en la otra persona está dispuesto a amar. Y ese es el amor ágape, el amor que somos llamados a vivir. El autor de este libro, Miguel Núñez, nos comenta lo siguiente: visto de este modo, si se entiende cuál es el mandamiento nuevo, que se amen unos a otros de manera incondicional, capacitados por el Espíritu, sin importar las circunstancias, y que fuera un amor tal que los fallos típicos de los seres humanos no hicieran variar el amor entre unos y otros, que ese amor fuera tan sacrificial que estuvieran dispuestos a dar su vida los unos por los otros como ovejas del Señor. El mundo no conoce este tipo de amor, porque sin la morada del Espíritu en nosotros, el amor que desarrollamos es un amor interesado, que no prioriza las necesidades del otro, sino las nuestras. Aquí lo que el autor está diciendo es que este amor, este ágape, es un amor que el mundo no conoce. El mundo hoy en día busca ese amor que es benéfico, ese amor que está relacionado con: si algo me trae beneficio, yo me esfuerzo en amar a esa persona. De hecho, muchas familias o muchos matrimonios se construyen bajo esta lógica de un amor utilitario, un amor que trae beneficio. Yo amo a esta otra persona porque me trae un beneficio estar con ella. El tema está en cuando esa persona siente o ve que no hay un beneficio de vuelta, y por lo tanto el amor se acaba. ¿Ya? Esa es como la lógica hoy en día del amor. Esa es la lógica que el mundo nos presenta acerca de cómo amar. Sin embargo, la Escritura tiene un mayor concepto de lo que es el amor, un mayor concepto de lo que es el ágape, y eso se relaciona con nosotros amando desinteresadamente, nosotros amando sin ver algo a cambio, por lo cual recibir de la otra persona. Simplemente amar, ese amor que el mundo no conoce. Juan, en su primera carta, él dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por lo tanto, fíjense cómo ya se conecta esta idea de: así como Dios nos amó, nosotros tenemos que también amar a otros. Así como Dios buscó y renunció a fin de poder amarnos, nosotros también tenemos que buscar amar a nuestros hermanos. Hay algo interesante que también tenía que ver con la lógica judía. Ellos pensaban y ellos creían de que en realidad solamente había que amar a tu prójimo o a tu hermano, aquel que te trajera beneficio.
Sin embargo, Jesús cuando habla de esto, él amplía, de hecho, él explica aún mejor esta idea de amar, y él nos pone la vara aún más alta, o mejor dicho, él desarrolla correctamente lo que es el amor. Y se nos llama incluso a amar a aquellos que son nuestros enemigos, aquellos que nos hacen daño. Por lo tanto, teniendo esto en mente, quiero que podamos conversar acerca de cómo mostrar ese amor incondicional unos a otros, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, de esta iglesia de los unos y de los otros. Y vamos a desarrollar algunos pasajes bíblicos que están acá. En primer lugar, ¿cómo mostramos ese amor? A través de la aceptación. Romanos 15:7, voy a estar leyendo esos pasajes para que podamos ahí contextualizarlo y también describirlos. Pablo en la carta a los Romanos dice lo siguiente, 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Ya? Esto es importante. Recibirnos, aceptarnos, amarnos, no hacer exclusión de personas. Así como el Señor nos ama, en esa misma condición en la cual nosotros estábamos lejos de Dios y Él nos amó, así nosotros también somos llamados a amar. No ver cualidades o características en las personas para recién ahí amar, sino por el contrario, de la misma forma en que Dios nos amó, tal cual como éramos pecadores, estando lejos de Él, siendo enemigos de Dios, somos llamados también a amar. Y eso tiene implicancias prácticas que son importantes para la iglesia. Muchas veces nosotros somos o creemos en realidad ser llamados a amar solamente a aquellos que son afines a nosotros, a aquellos que creen lo mismo que nosotros, a aquellos que piensan lo mismo que nosotros, a aquellos que a lo mejor no pecan. Esos son los que somos llamados a amar. Sin embargo, el mandato bíblico es otro. Es amar a aquel que incluso nos hace daño, a aquel que es enemigo. Así como el Señor nos amó, siendo nosotros pecadores, estando lejos, fuimos amados por la misericordia del Señor, nosotros también debemos poner esa misericordia o amar misericordiosamente a aquellos que están alejados del Señor. Más que excluirlos o negarles la fe, somos llamados a aceptarlos tal cual como son. Eso no implica, y aquí hay que tener cuidado, hermano, no implica que nosotros vamos a tolerar o permitir pecados que son explícitos y que están claramente condenados por la Escritura. No nos confundamos con eso. La Biblia es clara en el sentido de confrontar el pecado. Sin embargo, lo que quiero yo decir y desarrollar es que tenemos que tener esa mirada de misericordia con aquel que está perdido, aquel que peca, aquel que no ha sido confrontado por el Evangelio. Amarlo, recibirlo y guiarlo a fin de que pueda rendir su vida al Señor. El segundo pasaje que está ahí es Lucas 6, que también quiero leerlo, del pasaje 32 al 36. Lucas 6, del 32 al 36. ¿Qué es lo que dice Lucas? ¿Ya? Voy a narrar acá lo que está. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo que nos está diciendo acá es que vivamos bajo la óptica del reino de Dios. No esperar algo a cambio. No amar a aquellos que solamente nos hacen bien, o a aquellos que sabemos que nos van a corresponder ese amor. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra. Sino más bien amar sin esperar nada a cambio. Amar sabiendo de que a lo mejor alguien puede rechazarnos o derechamente después hacernos daño o declararse enemigo de nosotros.
Incluso habla acá de prestar. Uno cuando a veces presta algo o presta dinero o da una ayuda, uno por lo general tiene esa mentalidad de que eso va a ser devuelto. O uno va a recibir ese beneficio a cambio. Si yo te estoy ayudando, yo por lo menos espero de que tú me ayudes de vuelta. Esa es como la lógica del mundo, y esa es la lógica a la cual Jesús también confronta. Él dice que no, todo lo contrario. Tú como cristiano debes amar incondicionalmente sin esperar algo a cambio. Si la persona te lo devuelve, bien, qué bueno. Si la persona no te lo devuelve, bien, total. Tú estás honrando al Señor y no esperes esa retribución, ya sea tanto al amar como al prestar. ¿Qué beneficio tiene hacerlo para aquellos que tú sabes que te van a responder? El desafío es amar y aceptar a aquellos que son contrarios, aquellos que son enemigos, aquellos que a lo mejor tú sabes que no te van a devolver, ¿ya? En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la ausencia del espíritu de juicio. Y vamos a quedarnos con Lucas. Quiero leer Lucas 6, 37, 38, que es la continuación del texto que leímos recién y dice lo siguiente. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro agrado, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Ya? Jesús acá nuevamente está confrontando la forma en que los judíos vivían y emitían, en este caso, juicios. Y acá hay que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces se ha mal utilizado también este versículo para decir, mira, el Señor está diciendo que acá no se juzga. El Señor está diciendo de que no podemos emitir juicios sobre el pecado de las personas. Cuando en realidad no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo, o a lo que Jesús está atacando acá, es a la hipocresía muchas veces de juzgar en función de el estándar humano. ¿Ya? No sé si ustedes recuerdan la clase pasada hablábamos del legalismo, que el legalismo tiende a poner apreciaciones humanas, leyes humanas, conceptos humanos como la medida o el estándar para emitir juicios. ¿Ya? Eso se conoce como legalismo. Si usted no lo tiene bien claro, vaya a la clase pasada, está ahí también en YouTube. Sin embargo, acá lo que está apuntando tiene que ver con eso, a de qué manera nosotros estamos emitiendo juicios, de qué manera estamos juzgando, lo estamos haciendo correctamente o lo estamos haciendo conforme a nuestros propios criterios. Por lo tanto, es interesante cómo termina el pasaje, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Jesús está confrontando eso. Si tú mides o tú haces juicio en función de tus propios parámetros, bueno, no espera que tú también seas medido de esa forma. Si tú juzgas y mides injustamente, posiblemente también te van a juzgar de forma injusta. Jesús está diciendo eso. Ten mucho cuidado cómo estás juzgando. Si tú vas a juzgar con parámetros que son subjetivos y personales, ten cuidado, mejor no juzgues, porque con esa misma vara vas a ser medido. Y por tanto, y para entender bien este pasaje, tenemos que hacernos la pregunta sobre cuál es la vara con la cual los cristianos somos llamados a medir. Yo creo que eso es importante, tenemos que preguntarnos, ¿existe alguna vara? ¿Existe alguna referencia? ¿Existe alguna norma en función de la cual nosotros podemos juzgar y medir o evaluar las acciones? Sí, esa es la Biblia, es la palabra de Dios. Esa es la norma por la cual nosotros podemos juzgar, la palabra de Dios. Entonces, este pasaje que muchas veces se utiliza para justificar actitudes pecaminosas, en realidad lo que tenemos que entender es que somos llamados a emitir juicios, pero que sean en torno a la palabra de Dios, juicios bíblicos. Y en la medida en que lo hagamos con esa vara, también con esa otra vara seremos medidos. Yo creo que a más de alguno le ha pasado de que sus acciones o su vida han sido juzgadas o medidas conforme a parámetros humanos y no conforme a la Biblia. Eso es injusto. Eso es antibíblico. Por lo tanto, ¿de qué manera podemos
ser juzgados bíblicamente? Bueno, tú partes juzgando bíblicamente. Si tú juzgas con esa vara, con esa misma vara serás también juzgado. Por lo tanto, este pasaje no es una licencia para evitar juzgar, hacer juicio, hacer disciplina, corregir. No, eso no está tratando ese pasaje. Somos llamados a corregir conforme a la palabra del Señor. Romanos 15, 14 dice lo siguiente. El apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Ya? Entonces aquí podríamos decir, Pablo está contradiciendo al Señor. Jesús dijo, no juzguéis, ya que Pablo está diciendo de que están amonestando y llamándose la atención. Es que Pablo lo está asociando al correcto juicio, a ese juicio que es con la vara correcta, que en este caso con la palabra de Dios. Y Pablo es claro, está lleno de bondad, lleno de todo conocimiento. ¿Cómo podemos juzgar correctamente? Bueno, conociendo la palabra de Dios, siendo llenos del Espíritu, lo que hablamos anteriormente. Por lo tanto, aquí está apuntando acá el autor cuando habla de ausencia de espíritu de juicio, a que tú no juzgues a tus hermanos, a las personas en función de tus propios parámetros. Que muchas veces pasa eso. Que tú piensas o tú ves que tú eres bueno, eres destacable en ciertas áreas y por tanto tú juzgas a las personas en función de esas áreas, porque tú sabes que tú eres bueno en eso. Ten cuidado de eso, que los parámetros por los cuales tú juzgues sean la palabra de Dios. Y en torno a eso siempre tú vas a darte cuenta que eres pecador. Por lo tanto, eso te va a llevar a que ames al otro, a que lo recibas tal cual como Cristo te recibió a ti. Otro aspecto que nosotros podemos considerar para amar incondicionalmente se relaciona con la motivación. Y esto está en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en particular la primera carta, que quiero leer el versículo 11 del capítulo 5. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ya? Somos llamados a animarnos, a edificarnos, a motivarnos unos a otros. ¿De qué manera entonces usted puede manifestar ese amor los unos por los otros, ese amor incondicional? Motive, anime, ayude, consuele, exhorte a su hermano. Si usted ve que algún hermano está débil, que está caído, que necesita de una mano, sea usted quien extienda esa mano, sea usted quien ayude. Si hay algún hermano que está con alguna lucha, que a lo mejor le cuesta, o derechamente tiene un conflicto interno que le impide vivir una espiritualidad correcta, ayúdelo, sea un hermano con él, sea iglesia. Ore, llámelo, converse, apóyelo. No tengo una actitud crítica que muchas veces pasa y con eso me tomo del punto anterior, sino por el contrario, que seamos hermanos en la fe, que amemos a otros, que podamos dar ánimo al caído, que podamos dar ánimo a aquel que está flaqueando, a aquel que está desmotivado, a aquel que está cansado también. Somos llamados a motivar, a vivir el cristianismo de esa manera, amando a nuestros hermanos. En cuarto lugar, también el apóstol Pablo en esta misma carta añade la paciencia, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Fíjese cómo el apóstol Pablo trabaja distintos tipos de personas. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, que le llamen la atención, que alentéis a los de poco ánimo, que alientes, que motives, que sostengáis a los débiles y que seas paciente con todos. Es interesante cómo el apóstol Pablo trabaja esto. Esta idea de una iglesia que es un cuerpo, una unidad viva de hermanos que
que se ayudan, que se aman, que se motivan, que entiendan de que son distintos cada uno, que cada uno tiene distintas funciones, distintas luchas, pero somos todo un mismo cuerpo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está trabajando acá. ¿Qué es lo que añade después? Versículo 15 de 1 Tesalonicenses 5. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Procurar lo bueno, buscar siempre el beneficio de tu hermano. No pagar mal con mal, sino que tú seas un ejemplo también de la misericordia, que tú seas un ejemplo de la reconciliación, que tú seas un ejemplo de la redención y que tú siempre busques hacer el bien a tus hermanos. Independiente de que puede ser de que algún hermano no te corresponda después, que a lo mejor no interese incluso agradecértelo o reconocerte, sino que simplemente tú buscas hacer el bien, tú buscas edificar, sin buscar algo a cambio, sin buscar reconocimiento. Incluso si es que el hermano ni siquiera se da cuenta de lo que estás haciendo, pero procura siempre hacer lo bueno para tus hermanos de forma desinteresada, no pagando mal con mal, sino que siempre lo bueno, hacer siempre lo bueno. ¿Qué es lo que Miguel Núñez va a destacar sobre esto? Él va a decir lo siguiente: estos mandamientos que nos hablan de lo que tenemos que hacer los unos por los otros no incluyen cosas como estas. Acá Miguel Núñez va a hacer un detalle o una lista de aquellas cosas por las cuales no son en realidad amar a otros. Así que si en alguna de estas situaciones estamos nosotros, tenemos que también sentir ese llamado de atención y poder corregir. ¿Ya? Así que voy a ir leyendo estos pasajes. ¿Qué es lo que señala Miguel? Él dice lo siguiente: juzgaos los unos a los otros. ¿Ya? Esta actitud de muchas veces andar juzgando o ser el criticón, de encontrar todo malo, de criticar a la persona y decir, mira este pecador que está acá, o mira esta persona que viene a la iglesia, que se cree, ¿quién es para venir acá? ¿Quién es para estar acá? Cuidarnos de eso, ¿ya? Juzgar los unos con los otros. Esto es incorrecto. Criticaos los unos a los otros. Este espíritu de crítica que también muchas veces está en la iglesia. Esto no ayuda, no suma. Sed celosos y envidiosos de los unos y de los otros. Cuando muchas veces la envidia, los celos invaden a hermanos. Y esto tiene que ver muchas veces con ciertas funciones dentro de la iglesia, ciertos roles dentro de la iglesia, ciertos dones dentro de la iglesia. Y muchas veces también está esto de la envidia, de ver cómo una persona con cierta responsabilidad ejerce una función, y eso muchas veces puede generar también cierta envidia o reparos de otros hermanos que a lo mejor desean eso y sin siquiera tener las capacidades. Hay que tener cuidado con eso. Eso muchas veces daña también el corazón en primer lugar de la persona y también puede dañar la iglesia. Competid unos con otros. Eso también es claro. No somos llamados a competir. Acá somos distintos. Cada uno tiene funciones distintas, dones distintos. Por lo tanto, la iglesia nunca se ha tratado de una competencia. Tú no eres más espiritual o más importante si tú tienes más responsabilidades o más cargos en la iglesia. Eso es un error. Y por tanto, ten cuidado con eso. Si tú ves que una persona está por delante con mayor responsabilidad, no esperes o no anheles después, a lo mejor a futuro, al otro año, ser tú quien esté cumpliendo todas esas funciones y relegar a la otra persona. Hay que tener cuidado con esta actitud de competencia, que muchas veces también daña a la iglesia. Sobresalir los unos por los otros, o sobresalir por encima de los otros. Eso también es peligroso y dañino muchas veces en la iglesia. Este deseo, este ánimo de querer figurar, de querer llamar la atención, de ser conocido o ser reconocido. El Señor Jesucristo, cuando Él ejemplifica las actitudes del creyente, Él habla mucho de esto del anonimato y del silencio. Él lo ejemplifica, por ejemplo, con la oración, lo ejemplifica con la limosna, Él lo ejemplifica con el ayuno. De hecho, ahí pueden buscarlo, creo que está en las primeras partes de los evangelios, ¿ya?
Él habla de eso, de que si tú buscas recompensa inmediata, tú muchas veces la vas a tener, pero en realidad tú debes procurar agradar a Dios. El Padre que ve lo secreto, Él va a saber recompensarnos. Puede ser que te recompense en público, como puede ser que te recompense en privado. El Señor es el que sabe y Él lo hará como Él quiere. El tema está en que tenemos que cuidar nuestro corazón de querer muchas veces sobresalir, de querer muchas veces figurar, ser conocido, ser reconocido. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, y esto es evidente, hermano, si usted no lo sabía, gran parte del trabajo de la iglesia, por no decir el 100%, pero gran parte del trabajo de la iglesia es un trabajo anónimo, es un trabajo que no se ve. Eh, Posiblemente usted ve mucho trabajo en la iglesia, posiblemente usted me ve a mí haciendo muchas cosas en la iglesia, pero eso solamente es una pequeña parte del trabajo de la iglesia. Hay mucho trabajo que es silencioso, mucho trabajo que a lo mejor usted jamás se va a enterar que uno también está haciendo o que otros hermanos también lo están haciendo. Y eso lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para buscar reconocimiento. No debe ser esa nuestra motivación. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Por otro lado, también andar recordando las ofensas unos con otros. Cuidarnos de eso. Si usted en el pasado tuvo problemas con algún hermano o con cualquier persona de la iglesia, olvídelo y si es que ya hubo perdón y reconciliación, siga adelante. Ya esas cosas no deberían estar contaminando, esas cosas ya no deberían estar ahí molestando, generando inquietud. Yo me he pillado con casos en las iglesias en las cuales he estado, de que he visto cómo problemas del pasado, de años anteriores, aún siguen afectando la dinámica de la iglesia, de relaciones entre hermanos, cuando eso ya no debería ser. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Si la situación ya pasó, ya se perdonaron, sigamos adelante. Y aquí hay que aplicar lo mismo que hizo el Señor Jesucristo a través de su obra. Si Él nos perdonó, si Dios se olvida de nuestros pecados y nos da una nueva vida, apliquemos lo mismo también. No podemos estar toda la vida recordando cosas malas, recordando cosas que han dañado a la iglesia, aquellas cosas que te han dañado a ti. Eso no te hace bien. Por lo tanto, la mejor forma es mirar hacia adelante, pedir perdón, reconciliarte, y si el tema ya pasó, ya se zanjó, ya se aclaró, ya tú hiciste el esfuerzo por aclarar la situación con la otra persona, siga adelante. Yo creo que es el mandato bíblico. Ahora bien, si la otra persona no quiso o te ignoró o no quiso reconocer sus faltas, yo te recomiendo que mejor se lo deje al Señor, que el Señor hará. El Señor es quien hace la justicia, y mira hacia adelante. No te preocupes de eso, que esas cosas también dañan tu espiritualidad, tu relación con Dios y tu relación con los hermanos en la iglesia. Continuando, hay algunas otras cositas más que podemos destacar. Llevar el registro de las malas acciones de unos y los otros, que nuevamente se asocia con lo anterior, de estar siempre recordando lo malo, de sacar en cara, de criticar. Hermano, acá somos todos pecadores, todos hemos fallado. Si esto se tratase de enlistar y sacar en cara todo lo malo, el Señor sería el primero el que estaría constantemente haciéndolo con nosotros. El Señor estaría constantemente sacándonos en cara todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, y nosotros vemos de que Él no lo hace. Por lo tanto, también tenemos que evitar eso. Por otro lado, chismear los unos con los otros. Cuidado con el chisme, hermano. Cuidado con el chisme. Esto creo que se da mucho en la iglesia evangélica, el chisme. Algo muy característico, creo que es algo que define muy bien las iglesias de hoy en día. Yo recordaba una persona que una vez fue a una iglesia evangélica, se sentó atrás, al final de las bancas, y lo único que escuchaba era a las hermanas de adelante pelar, las hermanas de adelante comentar cagüines o cosas que critican. Hay que tener cuidado con eso también. A todos nos puede pasar. Si usted, hermano, tiene algún problema con alguien, algún problema puntual con una persona, con un hermano, con algún líder de la iglesia,
yo le sugiero y le recomiendo de que usted vaya y lo aclare con la persona. Yo creo que esa es la recomendación bíblica, más que andar chismeando. Usted no está llamado a contarle sus problemas o a otros hermanos, obviamente sin el deseo de resolverlo, que muchas veces pasa eso. Yo creo que en primer lugar somos llamados a buscar la reconciliación, a buscar reconciliarnos con el hermano. A que si el hermano te hizo algo y si ya se reconciliaron, ya la cosa quedó ahí, pero tú no tienes por qué estar contándolo a otros o estar difamando o causando problemas en la honra de las personas. Si tú te has enterado a lo mejor de algo de tu hermano o te dijeron algo o alguien te dijo algo sobre un hermano, yo te recomiendo que vayas y lo aclares con ese hermano en primer lugar. No te quedes tampoco con lo que otra persona te comentó, sino que acláralo, que tú puedas verificar que eso sea verdad. Porque muchas veces eso también daña la iglesia, ¿ya? Que muchas veces se levantan falsos testimonios y al final la gente se queda con eso y la honra de las personas también es dañada. Así que hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, la prejuiciedad unos con otros, de emitir juicios, de tener ideas preconcebidas, de criticar a otros o hacerte una idea en función de lo que tú crees que es. Hay que tener también cuidado con eso. Y también airaos los unos con otros. Tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que dice Miguel Núñez en relación a esto? Nada de eso forma parte de este mandamiento. Nada de eso forma parte de este mandato de amar los unos a los otros. Si usted a lo mejor se ha sentido identificado con alguno, o con dos, o con todos, eso no es en realidad cumplir el mandato de Jesús. Jesús nos llama a amarnos de forma incondicional, ese amor que realmente busca el glorificar a Dios, ese amor que no mira ideas preconcebidas, ese amor que no mira si me trae beneficio o no, ese amor que solamente busca el beneficio del otro. Es difícil, muchas veces es difícil porque hay ideas preconcebidas muchas veces, hay historias de vida, hay referencias, hay cosas que están ahí y que muchas veces nos impiden poder vivir correctamente esto para glorificar a Dios. ¿Qué continúa diciendo? Dentro de la lista que estábamos viendo anteriormente, estábamos hablando de la aceptación, la ausencia del espíritu de juicio, la motivación, la paciencia y procurar lo bueno. Hasta ahí llegamos delante. Quiero añadir uno más que tiene que ver con el servicio, ¿ya? Que es algo también que somos llamados a buscar. Y quiero leer ahí Gálatas 5:13 para que podamos ver qué es lo que dice el Señor en torno a esto, o en este caso Pablo, Gálatas 5:13, que dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos llamados a servir. Primera de Pedro 4:10, vamos a leer también la carta de Pedro. Primera de Pedro 4:10. Voy a leer la Reina Valera, pero si alguien tiene la NBI por ahí, va a ser más utilidad. Va a decir lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ya? La NBI lo va a traducir como servir. Cada uno sirva, que pueda servir a otros. Y 1 Corintios 12:25, vamos a leerlo, dice lo siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Somos llamados, hermanos, a servir. ¿Cómo nosotros manifestamos el amor? Sirviendo. Usted viene o usted va, o mejor dicho, usted pertenece a una iglesia para servir, no para ser servido, no para ser reconocido, no para obtener beneficios. Usted va a la iglesia y usted sirve desinteresadamente en la iglesia. ¿Y por qué?
Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, está hablando de Él, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y acá vemos la idea implícita del amar incondicionalmente, del ágape. El Hijo del Hombre, Cristo, no vino para ser servido, sino que Él mismo es el que viene a servir. Él es el ejemplo de servicio. Y para dar su vida en rescate por muchos, o sea, para renunciar, para sacrificarse por aquellos que Él ama. Ese es el verdadero amor. Y ese es el mandato al cual somos llamados a vivir, que no somos llamados a ser reconocidos o a que la gente nos sirva, que a veces también se malentendió. El verdadero siervo es aquel que está para trabajar, que está para dar su vida por otros. No sé si a usted le pasó, pero yo he visto muchos casos de algunas iglesias en donde al pastor se le llama el siervo de Dios, y lo que menos hace es servir, lo que menos hace es trabajar para la iglesia, lo que menos hace es ser el primero en lavar los pies a los discípulos. Me estoy tomando del ejemplo de Jesús. Jesús demostró eso en relación al servicio, de que Él era el primero que estaba dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos, algo que era catalogado en esa época como una acción de los que eran los siervos o los esclavos de las casas. Ellos tenían esa labor de atender y de lavar. Jesús, siendo la autoridad máxima, siendo el Hijo del Hombre, siendo el Dios encarnado, Él es el que se arrodilla y lava los pies. Ese es el ejemplo de servicio. Ese es el ejemplo de amor. También Jesús dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Ya? Nuevamente acá tenemos un versículo que reafirma esta idea del servicio, del siervo. Somos nosotros siervos del Señor, somos llamados a servir. No somos llamados a servirnos de la iglesia, sino por el contrario siempre estar dispuestos a trabajar para el Señor, a poder amar a otros. A renunciar muchas veces a cosas que pueden quizás gustarnos a fin de amar a otros. Yo creo que ese es un ejemplo del amor, es un ejemplo del amor cristiano, de que si a veces tienes que tú renunciar a tu comodidad, si tienes que renunciar a ciertas cosas que te agradan o que te gustan, a fin de poder bendecir a otros, a fin de poder agradar a otros, o más que nada bendecir a otros, yo creo que tú tienes que hacerlo. Yo creo que ese es el ejemplo de servicio. Te coloco un ejemplo, un ejemplo práctico de cómo tú puedes amar a otros y quizás renunciar a algo. Yo sé que a muchos en la iglesia les gusta o desean que una vez terminado el servicio poder irse luego a la casa, poder almorzar, poder estar cómodamente, y está bien, yo lo he visto y no digo que esté mal desear eso, pero ¿por qué no renunciar a eso muchas veces? ¿Por qué no llegar un poquito más tarde a la casa y preocuparte por ir a dejar a algún hermano que a lo mejor no tiene movilización, o algún hermano que está lejos, o algún hermano que a lo mejor necesita conversar o desahogarse? ¿Por qué no dedicar ese tiempo a ese hermano en vez de irte luego a la casa y buscar tu propia comodidad, por decirlo de alguna forma? Yo creo que también ahí tenemos un ejemplo de cómo poder servir, cómo poder buscar ese amor incondicional, ese amor sin buscar nada a cambio. De hecho, estás renunciando a algo a fin de poder bendecir a otro. Y hay muchos otros ejemplos en la iglesia de cómo tú puedes renunciar y sacrificarte a fin de poder bendecir a otros, de poder amar a otros. Por ejemplo, si tú ves a una persona nueva o una persona que necesita de apoyo, siéntate con esa persona en el culto, acompáñale, independiente de que tengas que dejar a lo mejor a tus amigos, a tus conocidos con los cuales te sientas siempre, o a tus familiares que los ves todos los días de la semana, pero puedes hacer ese sacrificio también de
de poder ser iglesia, de poder acompañar, de poder amar a aquel que lo necesita. Yo creo que eso es importante también dentro de lo que es ser iglesia. Bien, hermanos, vamos a terminar entonces este estudio. Ya son las 9:03, así que vamos a orar para agradecer al Señor. Y antes de eso, si tienen alguna duda, consulta, comentario, déjenlo ahí en los comentarios de YouTube. Tenemos ahí una buena asistencia el día de hoy, así que podemos leerlo después. Si quieren, dejen sus saludos también para que ahí podamos saludarnos unos a otros. Y luego de eso vamos a ir cerrando, así que les animo a que podamos seguir siendo iglesia, ¿ya? Así que si puede, deje ahí sus saluditos para saber quiénes están ahí viéndonos. Y también si tienen dudas, consultas, lo podemos conversar de vuelta de la oración, ¿ya? Así que vamos a orar para terminar el estudio y luego de eso vamos con el espacio de consultas, de preguntas o de saludos, ¿ya? Como ustedes quieran. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por estar nuevamente reunidos, estar nuevamente juntos a la distancia para poder escuchar de tu palabra, poder hablar acerca de lo que tú nos llamas a hacer, a cómo podemos ser iglesia, Señor, cómo podemos manifestar marcas de una iglesia sana, una iglesia verdadera, una iglesia que ama los unos a los otros, una iglesia que entiende su diversidad, en el buen sentido de la palabra, de que somos distintos, Señor, pero somos llamados a amarnos, a vivir la fe, a vivir la unidad, Señor, como pueblo tuyo, Señor. Tú nos has dejado un mandato de amarnos tal cual como tú nos amaste, Señor, que es una tarea difícil, es una tarea compleja muchas veces, Señor, porque nos cuesta. Muchas veces nuestro ego, nuestro narcisismo, Señor, nos aleja muchas veces de tus propósitos, de tus planes, Señor. Muchas veces nos amamos más a nosotros mismos, más que a ti, y por tanto eso repercute también en nuestra relación con nuestro prójimo, Señor. Muchas veces no manifestamos, no evidenciamos, Señor, el amor, ese amor sacrificial, Señor, ese amor que no espera nada a cambio, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia cada vez más bíblica, Señor, una iglesia que pueda reflejar tu gloria, una iglesia que pueda, Señor, manifestar esas cualidades que son fruto del Espíritu, Señor. Te pido tu bendición para cada uno de los presentes, Señor. Te pedimos todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.